Hola a todos, soy Luis Serrano, bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de Flutter. En este vídeo vamos a ver los Stateful Widgets y construiremos una app con una lista de tareas básicas. Vamos a ello. Además de Gesture Detector, del que estuvimos hablando en el vídeo pasado, Flutter también nos va a proporcionar un conjunto de widgets para realizar gestos avanzados. El primero de ellos es Dismissible, que va a permitir que el widget que incrustemos dentro de él pueda ser borrado, pueda ser descartado, deslizándolo rápidamente hacia la derecha, hacia la izquierda o verticalmente. Scrollable va a permitir que se haga scroll, que se desplace el contenido que haya dentro de él. Draggable va a hacer que el widget que contenga pueda ser arrastrable. Long Press Draggable admite que un widget pueda ser arrastrado cuando su padre también puede ser arrastrado. Drag Target permite que un widget arrastrable pueda ser depositado en este widget. Ignore Pointer hace que el widget y sus hijos no detecten los gestos que se produzcan. Absorb Pointer hace que se detenga la detección de gestos. Y tras la detección de gestos, vamos con algo que está muy relacionado, ya que la detección de gestos va a provocar normalmente cambios en nuestro programa, en nuestra app. Para ello vamos a hacer uso de las Stateful Widgets. Hasta ahora nosotros hemos conocido las Stateless Widgets o widgets estáticas, que son aquellos widgets que no cambian durante la ejecución del programa. Los Stateful Widgets o widgets dinámicos son aquellos que cambian su aspecto durante la ejecución del programa. Un widget que hereda de Stateless Widget pues no tiene información de estado, por tanto no cambia su estado. Por el contrario, un widget que hereda de la clase Stateful Widget pues puede cambiar de estado. Además puede contener, aunque sea un Stateful Widget, puede contener un Stateless Widget, un widget estático. La gran ventaja de Flutter es que los widgets son reactivos en nativo. Esto es similar a React y JS y entonces se renderizan automáticamente cada vez que cambia su estado interno. La reproducción se optimiza porque solo pinta esa diferencia entre el widget anterior y el widget actual. Igual que hemos visto anteriormente que un widget que derivaba de la clase StatelessWidget debía siempre sobreescribir el método build, en el caso de un widget que hereden de la clase StatefulWidget, tendrá que sobreescribir el método createState. Y este a su vez devolverá una instancia del widget que generará el estado. Este widget de estado heredará de la clase state y de tipo, state tipo, siendo ese tipo la propia clase del widget de estado que hemos visto. Esto suena un poco lioso, vamos a entenderlo mediante este ejemplo. Tenemos aquí class myStatefulWidget extend StatefulWidget. ¿Ven? Tenemos cómo hereda la clase myStatefulWidget de la clase StatefulWidget. Por tanto, lo primero que voy a hacer es sobreescribir el método createState. ¿Veis? Entonces, createState es un método que me va a devolver una instancia de la clase surreado underscore myStatefulWidget, que es la clase que tengo definida posteriormente. Esta clase será la que gestione el estado. La clase subrayado myStatefulWidget heredará, asumimos, extends de state y aquí, veis, entre menor y mayor, especificando la plantilla, el tipo que va a hacer este estado es subrayado myStatefulWidget. Estas clases, a su vez, deben sobreescribir el método build, igual que hacía las clases que derivaban de StatelessWidget. En este caso, ahí tenemos widgetBuild con su parámetro context de la clase buildContext. En este caso, bueno, es un ejemplo de un container. Podríamos tener ahí cualquier otra definición. Habitualmente, dentro de este último widget que hemos visto, habrá algún tipo de interacción con el usuario, que normalmente se hará implementando los gestures, los gestos que hemos visto en este vídeo y en el anterior,
como por ejemplo hacer clic en un botón. Esta interacción lo que va a provocar es que modificaremos un atributo de dicha clase. Y esta modificación es muy importante, es obligatorio, se tiene que hacer dentro de una función llamada setState. Ya que cuando usamos setState, pues se ejecuta el código que contiene y tras como termina su ejecución se vuelve a pintar el contenido del widget asociado al estado. Se renderiza de nuevo ese widget. Vamos a intentar aclarar estos conceptos que pueden parecer un poco liosos con un ejemplo. Aquí solo voy a mostrar ya la herencia en la clase que hereda de estado, ¿veis? La misma que teníamos antes, class subrayado mi stateful widget, que hereda de state mi stateful widget. Creo un atributo, en este caso una variable llamada subrayado contador que inicializa 0. Ese será el atributo de la clase, uno de esos atributos que marcan el estado de una instancia. Entonces yo voy a tener un método que se llama también subrayado incrementar contador. Y veis, dentro implementamos setState. Veis ahí, setState es una función anónima que lo que va a tener es contador más, va a incrementar el contador. ¿Qué ocurrirá? Que cuando se ejecute este código, esta parte del setState, entonces pues se volverá a pintar, se volverá a renderizar la pantalla de la app. Esto está sacado de un ejemplo de la típica aplicación de demostración de Flutter, donde nos sale un botón que nosotros pulsamos y nos va mostrando el número de veces que se ha pulsado ese botón. Claro, cada vez que pulsamos ese botón se produce ese cambio de estado que es incrementar contador y se vuelve a pintar la frase que indica el número de veces que se ha pulsado. Entonces, nosotros aquí continuaríamos sobreescribiendo el método build, que es obligatorio. Entonces veis, tenemos aquí widget build, pasamos como parámetro el contexto, devuelve un scaffold, que ya sabemos que es el esqueleto de una aplicación típica de Material, de Android. Y ese esqueleto contiene un floating action button, un botón de acción flotante, el típico que nos suele aparecer normalmente en la esquina inferior derecha. Ponemos que es de la clase floating action button y onPressed incrementar contador. Cuando se produzca el evento de pulsar ese botón, se ejecutará ese método que acabamos de definir. Bueno, luego tiene un tooltip, una ayuda, y tiene como hijo tiene un icono de añadir para que nos aparezca el símbolo más. Ahí faltaría el body, puntos suspensivos, que lo que haría sería mostrar esa frase. Eso sería un ejemplo descriptivo de lo que sería una clase que hereda de state, y en este caso de stateful widget y por ende también de state. Y antes de pasar a programar nuestra lista de tareas básicas, que creo que os va a gustar mucho, vamos a descubrir una serie de métodos y una serie de clases que nos van a ayudar para poder construirlo. El primero va a ser el método generate. El método sirve para generar listas de valores, listas de cualquier tipo. ¿Veis? Tiene 3 parámetros, de ellos 2 son obligatorios, que el primero es la longitud de la lista, el segundo es el generador de esa lista, es una función anónima que va a recibir un índice. Ese índice es el rango de valores entre 0 y la longitud que hemos indicado en el primer valor menos 1, o sea, una especie de bucle que va a ayudarnos a generar qué valores queremos poner en esa lista. Y por último, el valor de si queremos que pueda crecer esa lista o no. Entonces, por defecto está a true, o sea que puede crecer. Si quisiéramos que no pudiera crecer, pues simplemente teníamos que poner este parámetro en false. Vemos el ejemplo de abajo, tenéis ahí, vamos a crear una lista de números enteros. Para ello llamamos al método generate, le pasamos como primer parámetro el 3. Después tenemos este parámetro de entrada index, ahí estamos reflejando el parámetro de entrada. En este caso el parámetro index va a valer 0, 1 y 2. Porque son los valores que hay entre 0 y la longitud que hemos especificado menos 1. Hemos especificado como longitud 3,
pues index valdrá 0, 1 y 2. Y para cada uno de esos valores de index me va a devolver el valor de index por index, o sea, index al cuadrado. ¿Qué va a generar esto? Pues un array, una lista con los valores 0, 1 y 4, porque los valores que van a tener de entrada es 0, 1 y 2, y entonces como va a devolvernos el cuadrado de esos valores de entrada, pues nos va a devolver 0, 1 y 4. Esta función es muy útil para crear listas de prueba, que es lo que nosotros vamos a utilizarla, para en vez de tener que ir creando una lista a mano, poder utilizar esta función y nos va a rellenar una lista de manera rápida y fácil. Ya hemos hablado del widget list view, dijimos que era el widget para todo, pero hasta ahora lo construíamos normalmente utilizando el constructor básico en el que le pasábamos una serie de ítems. Lo más usual es utilizar este método, este constructor llamado item builder, que tiene muchos parámetros. Veis que tenemos aquí una lista de los diferentes parámetros que le podemos pasar, enorme. Solo tiene uno de tipo obligatorio, si veis, que es el indexed widget builder. Hay que pasarle un item builder, que es el método en el que se va a construir, y el que es muy interesante porque también optimiza el valor y saber cuáles son los valores que se van a mostrar en este widget o no, es item count. ¿Veis? Que es un entero donde le pasamos el número de ítems que vamos a mostrar. Esta es la función típica que solemos llamar cuando queremos pasarle a ListView una lista, que es lo más usual. Nosotros cargamos una serie de datos en una lista y queremos mostrarlo por pantalla mediante un ListView. Pues utilizamos este método llamado item builder. Vamos a ver un ejemplo que nos ayude a entenderlo mejor. Aquí tenéis este código. Tenemos, de primera, hemos definido una variable, un objeto llamado lista, que pertenece a la clase list, ¿no? List de string, una lista de cadenas que tiene el valor 1, 2, el valor tercero, el valor 4, perdón. Tenemos que si nosotros esto lo metiéramos dentro del body de un scaffold, por ejemplo, digamos body o punto new list view builder, que llamaríamos al constructor, al builder, y fijaros los parámetros que le paso. Le paso item count, como he dicho, muy importante para mejorar la capacidad de ListView, para estimar el desplazamiento máximo que tiene que hacer de scroll. Entonces ahí en este caso simplemente pues le paso la longitud de esa lista que tengo, es lo más habitual. Y ahora el parámetro que era obligatorio, el item builder. ¿Veis? Entonces se trata de hacer una función que va a tener dos parámetros de entrada, el contexto, que ya sabemos que es esta estructura de árbol de widget que tenemos para que él pueda crear o manipular esa lista, y un parámetro, un valor llamado index, que va a ser de tipo entero. Aquí también index va a ir tomando cada uno de los valores desde 0 hasta item count. O sea, en este caso, si nosotros item count debería ser 4, porque son el número de elementos que tiene nuestra lista, index iría tomando 0, 1, 2 y 3. En nuestro caso, para cada una de esas veces que accede a index, para que va a construir esa lista, en este caso va a ser una lista de cadenas, pues nosotros vamos a devolver un widget de tipo text, un texto, que va a ser lista index. O sea, vamos a devolver con esto cada uno de los textos que forman ese objeto lista que hemos definido previamente. ¿Veis? 1, 2, 3, 4. Con esto construiríamos un ListView que mostraría el contenido del array lista. Si os fijáis, es bastante más fácil que como hicimos anteriormente, construyéndolo, definiendo los objetos y pasándoselo en el constructor. Esto nos permite tener todos los objetos que queramos almacenados en una list y mediante el builder que nos construye automáticamente el ListView. Por último, antes de hacer el ejemplo de la lista de tareas, vamos a ver un nuevo widget, en este caso el ListTile. ListTile es un widget que está especialmente pensado para usarse como elemento de las listas. Es un elemento, un widget que va a tener las típicas
contenidos, los típicos contenidos que suele tener un list view, un ítem de un list view. Por ejemplo, suele tener un título, un subtítulo o un icono. Aquí tenéis a la derecha una imagen que he construido en un ejemplo tenía una lista de países y he construido esta lista en el que tengo el nombre del país como título, la capital en el subtítulo y aquí he puesto este icono de mapa ayudando. Pues simplemente se construye con eso, con el item builder. Vamos a utilizarlo y utilizando este list style que nos devuelve este formato tan práctico y tan útil. Además tiene el evento onTap que va a reaccionar cuando toquemos alguno de estos elementos, con lo cual se convierte en un widget pues realmente útil para mostrar nosotros resultados en un list view. Y dicho todo esto, solo queda ponernos con las manos en la masa y empezar a programar nuestra lista de tareas simple que espero que os guste mucho. Para crear nuestro proyecto de ejemplo empezaremos como siempre. Iremos a Android Studio y elegiremos la opción Create New Flutter Project. En ella volveremos a elegir Flutter Application y en esta pantalla, pues bueno, lo primero ya sabéis, le damos el nombre del proyecto, en este caso va a ser Lista Tareas App. Indicamos si no aparece por defecto la ruta donde está instalado el SDK de Flutter. Escribimos la ruta donde queremos que se escriba el proyecto y ponemos una breve descripción si lo consideramos oportuno. Pulsamos siguiente. Le ponemos el nombre al paquete, en este caso voy a dejar el que me aparece, pro.luisserrano, lista tareas app, parece perfecto, y le damos a que cree nuestro proyecto Flutter. Y aquí ya tenemos el código de ejemplo de precisamente la aplicación esta que contaba antes de que cuando le pulsa el botón va mostrando el número de veces que ha pulsado. Nosotros vamos a borrar toda esta clase, borrar todo el código. Solo he dejado la primera parte, la invocación del main a ejecutar la clase myApp. Y voy empezando pues definiendo desde la propia clase myApp. Esta clase myApp heredará de state full widget, como veis, porque va a variar su aspecto. No va a ser como hasta ahora una stateless widget. ¿Vale? Entonces, sabéis que lo primero voy a tener que definir, o redefinir mejor dicho, el método createState y crear una clase de estado. Primero voy a hacer el constructor de esta stateful widget. El constructor esta vez le voy a pasar el identificador. Eso ayuda mucho a Flutter. ¿Ahí? Aunque luego yo no voy a invocarlo, pero lo que hace con esto que le paso el objeto key es identificar cada uno de los objetos. Y ahora pues simplemente voy a redefinir el método createState. Ahí he dicho que me va a devolver una instancia de la clase myAppState y simplemente pues return myAppState. Ahora obviamente voy a tener que definir esa clase que en este caso pues será una clase de estado, como hemos visto anteriormente. Tenéis class myAppState que va a heredar, va a extender de state y vamos a poner menor mayor de la propia myAppState. Defino un array, una lista, perdón, de cadenas y para crearla pues voy a utilizar el método generate que hemos visto anteriormente. Le voy a poner que va a tener una longitud de 20 y voy a crear con este generador unos valores en este caso. Pongo que int i, el índice se va a llamar i y voy a poner que cada texto de esta lista de textos de cadena va a ser tarea y el número de la tarea. Empezaremos
por la i más 1 sea por 1, ya que generate va a ir de 0 a 19, nosotros va viendo tarea 1, tarea 2, tarea 3, etcétera, hasta llegar a 20. Y me quedaría por redefinir el método build. Hoy veis que me lo escribe prácticamente todo. Yo simplemente ahora borro este texto de ejemplo, que me pone este código de ejemplo, return null, y voy a empezar a construirlo. Creo también un final, un objeto final llamado title, que es el título que voy a mostrar arriba, llamado lista de tareas, el título que voy a mostrar en la app bar. Entonces creo un objeto, el widget va a devolver una material app, una aplicación de tipo material, que como título pues va a tener el título que hemos creado antes, el objeto que hemos creado antes de tipo title. Como home, pues va a tener nuestro scaffold, que ya hemos visto en todos los ejemplos anteriores, que sabemos que es la estructura típica de una aplicación de Material, una aplicación de Android. Tendrá una barra superior, una app bar, creamos el objeto, un objeto app bar, y como título pues va a tener un objeto de un widget text con el título que he indicado anteriormente. De esa manera aparecerá en la parte superior de la pantalla ese título que hemos indicado de lista de tareas. Y en el cuerpo, en el body, aquí vamos a utilizar List View Builder que hemos visto anteriormente. Nos pone ya que por defecto que tenemos que poner el parámetro Item Builder porque sabemos que es el único parámetro que era obligatorio. Pero primero voy a poner el Item Count como he indicado antes. En este caso es muy sencillo, le pongo que sea la longitud de la lista ítems. Esto es muy habitual, siempre se repite este proceso. Y ahora en Item Builder es donde hago esa función anónima que va a rellenar los valores de este list. Entonces le paso content e index. Sabemos que son los dos parámetros que teníamos que pasar obligatoriamente. El contexto y ese índice que va a ir desde 0 hasta item count. Voy a crear un objeto item que va a ser simplemente la posición, o sea, el objeto que hay en esa lista de tareas en la posición index. Y voy a devolver un objeto dismissible, un objeto que puede ser arrastrado, no él, sino lo que va a contener dentro de él. Entonces, yo pongo dismissible y lo que haya dentro de él puede ser arrastrado hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Qué va a haber dentro de él? Pues, obviamente, un list style. Esos widgets que hemos visto que son perfectos para crear un list view. Entonces, este list style va a tener un título. Ese título va a ser un widget de tipo text. ¿Y ese texto cuál va a ser? Pues obviamente el texto que corresponda de la lista que hemos creado, de esos ítems que tenemos. Entonces pongo text, entre comillas, $item para que muestre el texto del ítem. Pongo un background que va a ser el color que se va a mostrar. Bueno, sí, el color que se va a mostrar cuando yo arrastre este widget. En este caso voy a ponerlo de color verde. ¿De acuerdo? Se va a mostrar verde cuando yo arrastre ese list item que tenemos. Voy a poner, es imprescindible poner aquí un identificador como habíamos puesto antes porque esto ayuda a Flutter a identificar los elementos sobre los que estamos actuando. Entonces aquí pues creo una clave sobre ese ítem. Lo que estoy haciendo es crear una clave, un identificador de ese ítem. Y ahora el evento onThisMid, que es el evento que se produce cuando se arrastra. Ahí puedo poner la dirección. Aquí va a estar la función setState. Porque aquí es donde se va a producir cambio en nuestro list view. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues borrar ese elemento de la lista de cadenas que teníamos. Eso es lo que voy a hacer. Ahí, items.removeAdd. Claro, nosotros queda ahora por mostrar, lo que nos queda es mostrar esa lista de tareas. Que cuando nosotros modifiquemos esa lista, pues
lo que va a ocurrir es que se va a volver a renderizar sin ese elemento. Entonces voy a poner también aquí un snack bar, que ya vimos en el vídeo pasado, para mostrar el elemento que se va a borrar. Esto es de ayuda ahora mismo para hacer un ejemplo. Normalmente en una aplicación no se mostraría, o se mostraría un mensaje, bueno, se podría mostrar un mensaje similar. Aquí voy a poner que se ha eliminado la tarea que indiquemos. ¿De acuerdo? Entonces va a buscar en scaffold el scaffold de esa estructura, de ese contexto, y en él va a añadir, va a mostrar este snack bar que vimos anteriormente. ¿De acuerdo? Pues ya está todo listo, así que le doy a compilar, a ejecutar este programa. Y ya aparece aquí en esa lista de tareas, veis, tarea 1, tarea 2, tarea 3, así hasta tarea 20. Y lo vamos a probar si funciona. Simplemente arrastro, veis, hacia la derecha la tarea y veis que aparece ese background verde, ese fondo verde que habíamos puesto, y desaparece la tarea. Claro, se invoca setState, hace que cambie ese atributo, que borre de la lista ese método, ese valor de la lista, y cuando vuelve a renderizar, vuelve a llamar al ListViewBuilder, no existe y no se muestra ya ese valor. ¿Veis? Un ejemplo muy sencillo, con muy pocas líneas de código, pero muy vistoso. Veis cómo vamos borrando las listas y vamos borrando los elementos. Lo hemos utilizado para una lista de tareas, pero bueno, por ejemplo, es muy habitual este tipo de componente, por ejemplo, para un gestor de correo electrónico. Y hasta aquí ha sido todo por hoy. Espero que os haya resultado este ejemplo muy útil, que os haya gustado. Es un ejemplo que mejoraremos en los próximos vídeos, ya que actualmente no podemos introducirle nosotros las tareas que queramos, pero que tiene una pinta de que va a quedar realmente estupendo. Así que ya sabéis, si os ha gustado, os espero en el próximo vídeo. Dadle a suscribirse, dadle a like y muchas gracias por estar aquí un día más. Hasta luego.